Bueno, continuamos con nuestra serie de enseñanzas, recordando el título general, Conociendo a Jesús. Hoy es la lección número 6, es la que corresponde en este día. Miren como introducción. En esta lección número 6, vamos a considerar una de las cualidades de la persona de Cristo que, aunque siendo humano, esa cualidad lo distingue completamente de todos los hombres. Y además, esa cualidad hace posible de manera eficaz y completa la redención de los pecadores. Así que como propósito, como fin, como meta, espero yo lleguemos a ese punto en esta sexta lección de esta serie. Como propósito, que miremos con atención acerca de esta cualidad de las perfecciones divinas encontradas en la persona de Jesús. Esta cualidad de las perfecciones divinas que lo convierte a Él, esa cualidad lo convierte en el único y verdadero sacrificio provisto para la humanidad. Qué interesante, ¿no? El único y verdadero sacrificio provisto para la humanidad. Eso hace esta cualidad que vamos a estudiar acerca de él. Abran sus Biblias en Juan capítulo 8. Evangelio de Juan capítulo 8. Versículos del 44 al 46. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 44 al 46. Dice la Escritura. Estas son palabras de Jesús ante los judíos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Cuando Jesús dijo las siguientes palabras, y según Juan es una pregunta que hace el Señor. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Versículo 46. Lean allí el versículo 46. Allí el apóstol Juan presenta estas palabras del Señor, que son una pregunta. La Nueva Biblia Española traduce la pregunta así: ¿quién de ustedes puede echarme en cara un pecado? Y la Biblia de las Américas vierte el pasaje así: ¿quién de vosotros me prueba que tengo pecado? El Señor con estas palabras
le hace un reto a los judíos, a que le demuestren que él ha cometido pecado y por consiguiente es un pecador más. Sin embargo, no lo era el Señor en sentido absoluto. Y esta es la cuestión en la que vamos a reflexionar para seguir conociendo acerca de Jesús y de su perfecta persona. Este asunto que vamos a tratar aquí tiene que ver, oído el tambor, como dice en mi país, tiene que ver con el atributo de la impecabilidad de Jesús. Esa es la cuestión que vamos a tratar acerca de la impecabilidad de Jesús. El apóstol Juan define la impecabilidad de Jesús de la siguiente manera. Abran sus Biblias en 1 de Juan capítulo 3, versículo 5. El apóstol Juan define este concepto de la impecabilidad de Jesús de la siguiente manera. Dice 1 de Juan capítulo 3, verso 5, y no hay pecado en él. ¿Vieron? Y no hay pecado en él. El apóstol Pablo define la impecabilidad de Jesús de la siguiente manera. Segunda a los Corintios capítulo 5, verso 21. El apóstol Pablo define la impecabilidad de Jesús de la siguiente manera. Al que no conoció pecado. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 4, verso 15, define la impecabilidad de Jesús de la siguiente manera. Sin pecado, sin mancha. Y por último, el apóstol Pedro define la impecabilidad de Jesús de la siguiente forma. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Dice el apóstol, el cual no hizo pecado. Primera de Pedro 2, 22. Bueno, faltó citarles los textos de la carta a los Hebreos. Hebreos 4, 15. ¿O sí se las mencioné? Creo que sí. Sí, ok. Y Hebreos 7, 26 también. Hebreos 7, 26. Y ahora primera de Pedro 2, 22, donde el apóstol Simón Pedro dice, el cual, hablando de Cristo, no hizo pecado. Hermanos, estos pasajes son el testimonio de que el Nuevo Testamento enseña categóricamente acerca de la impecabilidad de Cristo. Con esos pasajes, pues vemos allí cómo la Escritura define esta cualidad del Señor. Miren, este desafío que hace o que le hace Jesús a los judíos, según el verso 46, allí en Juan 8, versículo 46, en la Reina Valera 60, Jesús les dijo a los judíos, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Este desafío que le hace Jesús a estos hombres, de que alguno le demostrase que él tiene pecado, no es un acto de arrogancia o vanagloria de Jesús, sino una expresión de su consistente carácter consigo mismo. Es decir, Él es, escuchen, Él es verdaderamente sin pecado. Recuerden ese postulado, esa aseveración que estoy haciendo. Él es verdaderamente sin pecado. Por ejemplo,
Y según el contexto de aquí de Juan capítulo 8, si Jesús no habla mentira, entonces, ¿qué es lo que Él habla? Bueno, si no habla mentira, entonces lo que Él habla es verdad. Y lo hace siempre así el Señor. ¿Por qué? Porque Él nunca miente. En Él no hay pecado en forma absoluta, absoluta. Debemos entender eso. Por eso al principio, en la introducción, les dije que vamos a tratar acerca de una de las cualidades de las perfecciones divinas. Y esta es una de sus perfecciones, su impecabilidad. Por consiguiente, Él nunca peca, nunca en sentido absoluto, total, nunca, hermanos. El apóstol Pedro afirmó lo siguiente de la santísima virtud de la impecabilidad de Jesús. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 22, el santo apóstol, el apóstol del Señor, el apóstol Pedro dijo lo siguiente, 1 de Pedro 1, 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. 1 de Pedro 2, 22. Saben, el apóstol Pedro, él fue testigo del carácter inmaculado de Jesús. Fíjense esto. Aquí tenemos a un hombre que da fe, testifica a favor y positivamente, de manera absoluta. Él hace la afirmación en esa índole, de esas características. Estas afirmaciones, estas declaraciones acerca de esta cualidad de Jesús, es decir, su impecabilidad, deben ser interpretadas en sentido absoluto. Les decía que el apóstol Pedro fue testigo del carácter inmaculado de Jesús y pudo declarar positivamente acerca de la, escuchen, intachable santidad de Jesucristo. Me gusta esto que voy a decir. Pedro siempre vio a un hombre perfectamente santo. Pedro y los apóstoles, ellos vieron con sus ojos, contemplaron no a un simple hombre, no un mero hombre, de cualquier carácter, no, de cualquier personalidad, no. Aquí citando a Pedro, quien dijo que él no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, Pedro siempre vio a un hombre perfectamente santo. Él no, ese humano que contemplaron los ojos de los apóstoles, ese cuerpo que estaba allí, ese rostro que ellos vieron, esas manos que ellos palparon y sintieron, ese cuerpo que fue bajado de la cruz para ser sepultado, era un cuerpo plenamente santo. Y asimismo, Él, quien habitaba en ese cuerpo, Cristo. Si es así, ¿cómo debía ser tratado ese cuerpo? ¿Cómo debía ser tratada esa persona? Dado que era el mismísimo, santísimo, puricísimo, justísimo, altísimo, limpio, en sentido absoluto, Dios, venido en carne. Pero ya vieron lo que hicieron
los malos, quienes le odiaron y le mataron, lo que hicieron con el cuerpo del Señor. Lo golpearon, le arrancaron la barba, le escupieron y lo clavaron en una cruz. Pero siempre vio, y eso quiero que lo pongamos aquí bien, que él siempre vio a un hombre perfectamente puro y santo. Cuando Jesús estuvo en el tribunal de los judíos, sus enemigos buscaban imputarle algún pecado para condenarle a muerte. Sin embargo, nunca pudieron hallar alguna falta en la persona de Jesús. Escuchen, él era perfectamente intachable. Perfectamente intachable. De hecho, y cuando estuvo bajo el juicio romano de Pilato, el gobernador declaró públicamente lo siguiente. Abran sus Biblias en Mateo capítulo 27. Si quieren leer un poco del contexto del juicio judío, apunten allí Marcos 14:55, el juicio judío, donde trajeron falsos testigos para buscar un falso testimonio contra Jesús y acusarle para condenarle. Pero vamos a leer aquí en Mateo 27, del 22 al 24, el juicio ante la autoridad romana, el juicio público contra el Señor. Dijo Pilato, les dijo él a los judíos. Noten lo que el gobernador declaró públicamente acerca de Jesús. ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Fíjense, ¿qué mal ha hecho Jesús? Luego en Juan 18:38 dice, yo no hallo en él ningún delito. ¿Vieron? Dos declaraciones importantes de Pilato acerca de Jesús. ¿Qué mal ha hecho? Yo no hallo en él ningún delito. Pero ellos gritaban, los judíos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este, ¿qué cosa? Justo. Tercera declaración de Pilato. ¿Qué mal ha hecho? Yo no hallo delito en él ninguno. Este es un justo. Miren, inclusive, en el versículo 19 de Mateo 27, inclusive la mujer, la esposa de Pilato, le dijo lo siguiente: no tengas nada que ver con ese justo. Mateo 27, 19, la esposa misma de Pilato. Mateo ha dejado este registro de estas declaraciones de estos gentiles, porque no estamos hablando de judíos, estamos hablando de gentiles romanos, una autoridad civil y su pareja. Ellos pudieron ver y hablar de Jesús en estos términos como uno que no había cometido delito según las leyes romanas, era un hombre justo, no había hecho nada para condenarle, nada, ningún mal ha hecho. Públicamente dijo eso
Pilato. Por tanto, la perfecta inocencia de Cristo quedó confirmada ante los hombres. Ellos no pudieron encontrar absolutamente nada malo en él. Escuchen esto, aquel que es de ojos demasiados puros para mirar el mal, Habacuc 1:13, está hablando él, describiendo de las perfecciones, de la santidad del Señor, a aquel que es de ojos demasiado puros para mirar el mal, que todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Deuteronomio capítulo 32, verso 4, aquel que todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, estaba delante de la presencia de estos viles e inmundos hombres, siendo acusado injustamente por ellos y tratándole como si fuese un hombre sin dignidad alguna. ¿Vieron? Aquel que es de ojos demasiado puros para mirar el mal, Dios, perfecto en santidad y pureza. Aquel que todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Estaba allí delante de ellos, delante de estos. Ahí estaba el santísimo, justísimo, purísimo Dios, encarnado delante de esos hombres. ¿Y cómo lo trataron? Lo trataron como si no tuviese él ninguna dignidad. Sin embargo, él era perfectamente limpio de culpa. Perfectamente limpio de culpa. Perfectamente inocente. De esta forma, Jesús cumplió una de las características del verdadero Mesías. Él sería inocente, él sería el inocente e inmaculado Cordero de Dios. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19, en la Nueva Traducción Viviente dice: Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. La impecabilidad de Jesús, confirmada por los apóstoles, confirmada por los romanos, es una de las características, es uno de los atributos del verdadero Mesías. Su impecabilidad, su carácter puro y santo, inocente perfectamente. El Mesías que vendría, el verdadero, sería inocente e inmaculado como Cordero de Dios. El inocente e inmaculado Cordero de Dios. Hermanos, entender acerca de la impecabilidad de Cristo, esta cualidad de su excelente persona, es conocer acerca de sus perfecciones divinas. Es decir, la perfectísima santidad, justicia y rectitud de Jesús, su absoluta ausencia de maldad y siendo totalmente libre de pecado, nos lleva a una sola y única conclusión. Él es el santísimo e impecable Dios
El único ser en el cual no hay pecado, corrupción ni maldad. La impecabilidad de Cristo es una cualidad divina y prueba irrefutablemente su deidad. Su deidad. Si en algún momento nos topamos, nos encontramos con alguien que no cree en la deidad plena de Jesucristo, basta con explicarle de la impecabilidad de Él. Si esa persona no cree que Jesús es perfecta y absolutamente sin pecado, entonces Él no es sino un mero hombre que puede pecar. Pero si esa persona cree, porque tal vez cree que este atributo no es un atributo de Dios y que lo identifica como Dios, de que Cristo es totalmente, perfectamente, plenamente impecable, entonces esa persona necesita entender que esa cualidad de Jesús, su impecabilidad, lo hace Dios, porque solo Dios puede ser sin pecado en sentido absoluto, pleno, total. Total. Por eso aquí les estoy diciendo que cuando llegamos a reflexionar, ponemos en nuestra mente estas descripciones, estos postulados, estas afirmaciones acerca de la perfectísima santidad, justicia y rectitud de Jesús, de su absoluta ausencia de maldad y que Él es totalmente libre de pecado, la única conclusión a la que se puede llegar ante ello es que Él es el único ser en el cual no hay pecado, corrupción ni maldad, es decir, el santísimo e impecable Dios. No hay otra conclusión. De lo contrario, creeríamos que Jesús es un hombre que puede pecar. O Él puede pecar, o nunca puede hacerlo porque es divino. Ahora bien, este Dios que es plenamente puro, descendió a este mundo corrupto, como bien lo dice el cántico Cordero de Dios del himnario Cantos del Camino. En una de sus estrofas dice: a un mundo sucio vino ya, a aquel que sin pecado fue, y entre hombres caminó, llegó a ser Cordero de Dios. En ese sentido, el impecable Hijo de Dios se hizo hombre, Él se encarna para llegar a ser el sacrificio perfecto en favor de la humanidad. Es decir, Él es la expiación por nuestros pecados. Y de esta forma, encarnado y habiendo sido Él la expiación y propiciación por nuestros pecados, de esta forma, llegando a ser el sacrificio perfecto en favor de la humanidad, Él logró, fíjense, Él logró eficazmente la remisión de los pecados o el indulto divino. Escuchen lo siguiente. Tengamos presente que la redención perfecta, ojo, la redención perfecta requería un sacrificio perfecto. Fíjense, la redención perfecta requería un sacrificio perfecto. Por tanto, el sacrificio
que iba a ser ofrecido debía ser de la misma calidad, es decir, perfecto. Y un sacrificio perfecto, en el contexto de la expiación, significa que debía ser ese sacrificio, para que fuese perfecto, debía ser inmaculado e impecable. Entonces, y para lograr el perdón perfecto, suficiente y eficaz, y se extienda, alcance y cubra a todo pecador, producto del amoroso deseo de Dios de ser indulgente con los pecadores sin merecerlo ellos, Jesús, quien es plenamente Dios y así inmaculado e impecable, es decir, perfecto, fue destinado como cordero para lograr la perfecta redención, perfecta liberación. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 19 y 20 dice: la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, 19 y 20. Por tanto, escuchen, mis estimados hermanos, por tanto, Dios, fíjense esto que voy a decir, Dios tuvo que proveerse de sí mismo. No a sí mismo, sino de sí mismo. Que Él iba a ser la fuente de la provisión para lograr la perfecta redención, porque no podía venir otro a menos que fuese impecable e inmaculado totalmente. Por eso Él se proveyó de sí mismo para quitar el pecado. Es decir, tuvo que proveer su propio cordero. Cuando Juan, el bautizador, el bautista, el sumergidor, estaba en el Jordán y vio venir caminar aquel hombre hacia él, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Vean el origen de Dios, viene de Él. Por eso dije que Él se tuvo que proveer de sí mismo. Cordero de Dios. Y luego, a causa de esa condición, luego que quita el pecado del mundo. No iba a ser posible que la deidad quitase perfectamente el pecado, que hubiese remisión, redención, liberación perfecta, a menos que la ofrenda fuese divina, sin pecado, sin mancha, sin contaminación, impoluto, incorrupto, inmaculado, el santísimo, perfectísimo Jesucristo, Hijo de Dios. He aquí el Cordero de Dios identifica a la persona, quién es, lo que vendría a ser, su origen, quita el pecado del mundo, lograría esto. De esta forma, y por la obra sacrificial de Cristo en la cruz, se realiza y se satisface la justicia indulgente de Dios, haciendo posible que Él imparta el perdón a todo pecador penitente que obedece el Evangelio. Claro, al ser consumada la redención perfecta,
Por consiguiente, Dios la puede impartir, extender, atribuir, adjudicar, aplicar a cualquier ser humano que obedece el Evangelio para que reciba lo que Dios siempre ha querido dar, el perdón total de los pecados. Una remisión perfecta. Echaré sus pecados en el fondo del mar y ya no me acordaré de ellos. Porque perdón en Hechos 2:38 significa la liberación de la responsabilidad penal por nuestros pecados. Desde el punto de vista de la justicia divina. Y Dios ha hecho esto posible por medio de su Cordero. Hermanos, no hubo otra persona competente y adecuada que reuniera y cumpliera en sí misma todos los requisitos para lograr efectivamente la redención, sino aquel que era Dios y a la vez impecable, Jesucristo, el Hijo de Dios. Por tal razón, por tal magnífica, maravillosa razón, excelsa, grandiosa razón, nos vemos impulsados, motivados, alentados, persuadidos y convencidos, cautivos de conocer acerca de su eterna y gloriosa impecabilidad. Cuando entendemos que la redención ha sido posible a través de la persona de Jesús, el único competente y adecuado para ello, y queriendo el hombre conocer acerca de esa perfecta liberación, redención y perdón, él es impulsado a conocer más y mejor de la eterna y gloriosa impecabilidad de Jesús.